compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Entonces, Bien, pues vamos a empezar. Ya tenemos una buena asistencia, así que faltan 6 personas, pero pues vamos a empezar. Dimos un margencillo. Vamos a empezar nuestra primera sesión ya formal. Aún así, preguntando si existe alguna duda de lo que vimos en la sesión anterior, de lo que comentamos. ¿Alguna duda que haya quedado o algo? Bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. En esta sesión lo que vamos a establecer es lo que es digital. ¿Por qué? Pues porque nuestro curso precisamente trata sobre procesamiento digital de señales, que no es lo mismo que procesamiento de señales digitales. Lo que aquí estamos estableciendo es que el proceso es el que es digital. Obviamente, de una manera natural, pues se tendrá que manejar señales digitales. Pero aquí lo que vamos a establecer es precisamente cómo se procesa en forma digital. Entonces, por eso les pedí que encontraran ustedes las referencias, ¿verdad? Definiciones de lo que son funciones continuas en tiempo, funciones analógicas, funciones discretas en tiempo y funciones digitales. En algunos casos me podrán decir, ay, pues que no es lo mismo una función digital que una función discreta en tiempo o una función analógica. No es lo mismo que una función continua en tiempo. En cierto sentido sí, pero en un sentido opuesto no. Entonces, pues vamos a empezar por ver qué es lo que obtuvieron. ¿Alguien me podría comentar qué se define por función, por cualquiera de las 4 funciones que comenté? Continua en tiempo, analógica, discreta en tiempo o digital. Bueno, yo encontré, profesor, que las continuas en el tiempo son las que están en el dominio de los números reales. Es una parte ¿De los no reales? De los números reales. De los números reales, que entendí los no reales. Dije, no, pues ¿cómo tuvo eso? Sí, efectivamente. ¿Y eso qué? No, Bueno, no. Ok, ¿y eso cómo lo interpreta usted? O sea... Bueno, que cada valor está determinado por un tiempo t. Entonces, siempre va a haber un valor para cada t, ¿no? Un valor real para cada t. Bueno, también en las funciones discretas se pueden tener valores reales. O sea, los valores reales no especifican realmente el comportamiento de una función definida en forma continua o discreta. Los números reales pueden ser interpretados como valores que pueden ser asociados. Pero en el caso de la definición de una función continua, hablando específicamente del tiempo, pues es que los tiempos pueden ser cualesquiera de los números reales, pero también en las funciones discretas puede ser cualquier número real. No, eso no me define algo claramente, al menos no como lo expresa Bueno, es concretamente. que para los discretos son finitos, son números finitos. Para las de tiempo continuo son números que pueden tomar cualquier valor infinito, ¿no? O sea, a ver, un número finito para mí es este. Un número finito es... Sí, bueno, puede tener cualquier, pues sí, al final de cuentas es finito. Entonces, ¿cuál es la definición? Yo creo que lo que se refiere usted en la clasificación de los números es que
los números reales tienen una diferencia con los números enteros, no finitos, ¿cierto? ¿Puedo decir las que yo tengo, profe? A ver, dígame. Pues yo tengo que las señales continuas son señales que contienen un valor en cualquier punto del tiempo, precisamente, Ujú, ujú, mientras que las discretas obtienen valor en solo ciertos puntos en el tiempo. ujú, ajá, En este caso, la señal analógica puede ujú. ser tanto continua como discreta, pero esta puede tener cualquier valor en amplitud. Ah, ok, sí, porque es lo que le iba a decir. Me está diciendo que una función continua puede ser continua o discreta en la amplitud. Ajá. Ok. Y mientras que Pero esas, la... esas son las funciones analógicas. no. No. A ver, espérame. Sí, 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 no, no. Ahí, alguien más que quiera participar. Sí, igual como dijo el compañero, las señales analógicas, es del tiempo continuo igual, salvo que en el tiempo continuo hace referencia al intervalo de tiempo, mientras que en analógico es, es el intervalo de la amplitud. Intervalo, Sí, así, intervalo. intervalo. Disculpe. No, no, no está bien, no lleva acento, por eso es que es intervalo. Sí, efectivamente. ¿Y una función discreta en tiempo? Ya dijeron que es una función que es discreta ¿cómo se llama? Que es discreta en tiempo, es decir, que puede asumir solamente en ciertos valores de tiempo. Pero yo preguntaría entonces, ¿qué es digital? ¿Qué es una función digital? Cuando los valores de la amplitud es finito, ¿no? Solo ciertos valores puede tener esa señal de Finito, amplitud. volvemos a lo mismo. Finito implica que pueda tener solamente un grupo específico de valores. También las funciones que son continuas en tiempo pueden tener un número finito. Sería como la representación de los valores discretos, ¿no, profe? En determinado La rango. representación de los valores discretos. ¿A qué se refiere con esa representación? A la representación. ¿Qué es la representación? Yo tengo que se pueden representar matemáticamente por secuencias numéricas o Ándele, esa digitales. es una. Esa es la forma en que se representan. Pero, ¿cómo las definimos? O sea, si usted me define que el fútbol es la representación de un deporte, bueno, díganme que es deporte. Es lo mismo que le estoy pidiendo. O sea, sí, está representada por secuencias. Ok. Esa es su forma de representación. Pero, ¿qué es una función digital? Está bien, o sea, hicieron su trabajo, buscaron. Eh, Dígame. Profe, estaría bien decir que una función digital es como una manera de representar una función analógica, Mm, pero con valores diferentes. pues no, porque no representa a una función analógica. Es más, o sea, sí, sí puede establecer un comportamiento similar, pero ni siquiera es exacto. Ya no, no creo que represente. Sí representa, o trata de representar, no representa, trata de representar a una función analógica, pero regularmente no se parecen y en el desarrollo del tema le voy a indicar en dónde, por qué es esto, o más bien lo van a deducir ustedes.
Bien, ¿no hay alguna otra persona que diga algo diferente? Puede ser una señal muestreada y cuantizada. Sí, esa es la forma en que se llega a una función digital a partir de una función analógica, pero no me está diciendo qué es. Ceros y unos, ¿no? Bueno, serían bits. Ceros y unos bits, esa es Sería una así como función una, digital. ajá, sería como una señal, pues sí, como discreta, Ajá, como dijo mi compañero, cuantizada, pero expresada en bits, ceros y unos. expresada en bits. ¿Y por qué se representa en bits? ¿Por qué no se representa de otra forma? Hablando de representaciones, vamos a partir de lo que ustedes tienen en su cabeza. Y van a ver que van a aprender algo que regularmente siempre se tiene una idea errónea, no culpa de ustedes, tampoco culpa de la gente que lo maneja, pero que yo sí creo que es una situación importante para poder entender lo que es el tema del procesamiento digital, ¿sí? Y es el siguiente, ¿qué viene a nuestra mente, ya sin expresar ideas, simplemente por imaginación? ¿Qué viene a nuestra mente cuando nos hablan de una función analógica? ¿Y qué viene a nuestra mente cuando manejamos una función digital? En la analógica, un pulso ¿Un rectangular. pulso? Ujú. Más bien en digital es el pulso, ¿no? No, sí, Ajá, ¿no? en la digital, perdón. A ver, en la analógica, ¿sí? Vamos a ponerle aquí analógica. Pues sería una señal Senoidal. del tiempo constante, ¿no? Una señal senoidal, pero vamos a ser más generales, ¿no? Cuando nos dicen que una señal es analógica, eso es lo que viene en nuestra mente, ¿cierto? Sí, Sí. Bien. Y cuando nos hablan de una señal digital, un tren de pulsos. un tren de pulsos. Un tren es algo repetitivo. Ajá. Mm, Yo creo que no, porque por ejemplo, Una esto no secuencia de pulsos. bueno, una secuencia. es una secuencia de pulsos rectangulares, ¿sí? Una cosa más o menos así, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que viene a nuestra mente. Sí, profesor. Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Bien, ¿cómo la describirían? Es discreta tanto en amplitud y en tiempo. ¿Quién es discreta? La digital. La digital no es discreta. No es discreta en tiempo. Esta, que está Sí. llamándole digital, esta no es discreta en tiempo, esta existe en todos los valores de tiempo, ¿no? Puede asumir el valor de 1 o 0, pero en cualquier tiempo, de acuerdo a lo que acaban de definir, que una función continua es aquella que existe para cualquier valor de tiempo, esta función para cualquier valor de tiempo existe. Es discreta en amplitud en un intervalo de tiempo, ¿no? Discreta en amplitud en un intervalo de tiempo. O sea, solamente asume en un intervalo de tiempo. Pero ese intervalo tendría que ser la duración del pulso, ¿no? No es general. ¿Cierto? Sí. Bien. Entonces, Apoyándome de lo que me dijeron mis profes de los semestres anteriores, tengo ajá. en el caso de la analógica es una señal definida para cualquier valor de tiempo, así como para cualquier valor definido en un intervalo de amplitud. Ajá, exactamente. ¿Y esta? En el caso de la digital tengo que es una señal discreta definida únicamente para ciertos valores de tiempo, pero que es continua en amplitud. Igual Caray. cualquier valor dentro de un Más bien sería al revés, ¿no? Aquí está esa, ya dijimos, esa es una función continua en tiempo, pero es discreta en amplitud. ¿Esta es la función digital?
La digital es la que toma valores concretos en amplitud. Ajá. Y esta O sea, los toma, ¿no? sí. Puede ser continua o discreta. Ah, perdón, es que yo le di la de la señal discreta, es que me confundí. Perdón, la La de la señal digital discreta. es una función definida para un conjunto discreto de valores en tiempo y que ahora solo puede tomar algún valor dentro de un conjunto finito y discreto de valores de amplitud, es decir, discreta en tiempo y amplitud. Pero entonces esta señal no cumple con existir para valores específicos de tiempo. Esta existe para rangos continuos de valores de tiempo. De acuerdo a lo que usted acaba de comentar. Bueno, jóvenes, les voy a romper el corazón. Esto no es una función digital, jóvenes. No es una señal digital. Tendría que ser obligadamente discreta en tiempo y amplitud, ¿no? Para que lo sea. Eso quiere decir que sería algo así como impulsos únicamente. Podríamos manejarlo así. Es más, de una manera más sencilla, como lo vamos a ver, tiene otra definición. Pero esta no es una función digital. Y están equivocados la gente que pone este tipo de ilustraciones para libros de señales y ¿cómo se llama? Señales y sistemas digitales, ¿no? Nada más que no les aclaran que esta no es una señal digital. Es la representación de una señal digital, más no es la señal digital. Esa, de acuerdo a lo que acaban de comentar, es una función continua en tiempo. Nada más. Ni siquiera como comentó ahí algunos compañeros discreta, no, pues esta no es discreta en tiempo, ni a forciore, ni nada. Es una función continua en tiempo. ¿Cómo la ven desde ahí? Interesante, ¿no? Sí, profe. Vamos a ver. No se preocupen. Digo, y no contradigo a lo que su profesor anterior les ha dicho. Le dio una buena idea y de hecho le dio la definición, pero por lo visto no se la ejemplificó. Y qué bueno que lo vio, pero sí, yo creo que gráficamente la definición que le dio su profesor es exacta. Una función digital es discreta en tiempo y discreta en amplitud. Pero ¿cómo se ilustra eso? Bueno, para que no se sientan mal, les voy a decir que esa misma pregunta surgió en los años 40 del siglo pasado, cuando en los laboratorios de la Bell System, algunos investigadores se dieron cuenta de que se podía construir un filtro digital. Entonces empezaron a hacer propuestas y proyectos, pero se dieron cuenta de que tenían diferentes perspectivas de lo que era una función digital, de lo que era un sistema digital, de lo que era una señal digital. Entonces dijeron, a ver, vamos a dejar a un lado los proyectos y vamos a ponernos de acuerdo de una manera exacta, inambigua, en lo que es una función analógica y lo que es una función digital. Y es más, vamos a también definir lo que es una función continua en tiempo y una función discreta en tiempo, que regularmente se asocian función continua en tiempo, función analógica. Y en ese sentido, no es válido. Sí, en el sentido opuesto, una función analógica es una función continua en tiempo. Y una función digital sí es una función discreta en tiempo, pero una función continua en tiempo no siempre es analógica. Y una función discreta en tiempo no siempre es digital. ¿Ok?
Y vamos a ver qué es lo que hicieron estos cuates de la Bell System, que después publicaron ese acuerdo, ese análisis que hicieron en algunos papeles de la IEEE, el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Supongo que han oído hablar de él. En el capítulo de acústica lo publicaron en ese entonces, y que de acústica y sistemas del habla, y que hasta el momento, si no existe otra condición, nos define, sobre todo creo que no la va a existir, nos define de manera precisa lo que es la definición de estos 4 conceptos. Y los conceptos básicamente surgieron de la siguiente forma. ¿Cómo utilizan o cómo se define matemáticamente, sobre todo, a un sistema o a una señal? No son lo mismo, ¿verdad? La señal es la información que se va a procesar, el sistema es el que va a procesar, el que va a cambiar a esa información de una señal de entrada en una señal de salida. Bueno, pues, ¿cuál es la forma en la que se puede representar a ese tipo de conceptos, de señales o sistemas? Las señales, pues con una función en el dominio del tiempo. Y los sistemas con expresiones definidas como funciones o a través de funciones en el tiempo. Son funciones en tiempo. Una función en tiempo me puede representar una señal, que es la forma más común, pero también me puede representar un sistema a través de las ecuaciones integro-diferenciales y ecuaciones diferenciales, etcétera, todo lo que ustedes ya saben. Ahora, ¿qué integra una función en el tiempo? Pues tiene 2 elementos. La variable independiente, que siempre va a ser ¿qué? Pues el tiempo, ¿no? Y la variable dependiente, pues que va a ser la función en tiempo. ¿Sí? Esa variable independiente, regularmente manejada, como ustedes lo han comentado, como una amplitud. Pero esa amplitud pues, me debe representar algún fenómeno físico. En el caso de los sistemas eléctricos o electrónicos, pues puede ser voltaje, corriente, pero también puede ser presión, temperatura, altura, cualquier fenómeno físico que se relaciona o que varía con respecto al tiempo. ¿Cierto? Son los 2 elementos que componen a las funciones en el tiempo. Ahora bien, ¿de cuántas formas puedo yo representar e inclusive medir? ¿Verdad? Cualquiera de estos 2 elementos, la variable independiente o la variable dependiente. Pues solamente hay 2 formas: continuos o discreto, tanto para el tiempo como para la función. ¿Cierto? Entonces, fíjense, yo puedo tener, de acuerdo a las combinaciones finales de estos elementos, de la variable independiente y de la variable dependiente, pues puedo tener 4 casos, no más. Puedo tener una variable independiente continua con una variable dependiente continua o discreta, o bien puedo tener una variable independiente discreta con una variable dependiente continua o discreta. Son los 4 casos que les pedí que investigaran. Y eso es lo que vamos a ver con nuestro material, que ya tienen ustedes
y que vamos a poner a compartir. Oh, ahí estás. Ahí está. Bien. Esto es, como yo les comentaba, lo que yo haría en un pizarrón en una clase presencial. Ahora ya lo tienen, ya no tienen que estar copiando ni nada, ya lo tienen ahí. Vamos a poner atención en lo que decimos. Bueno, aquí hablamos de dos elementos, el elemento variable independiente y del elemento variable dependiente, es decir, tiempo y amplitud de las funciones en tiempo. Aquí simplemente queremos ejemplificar lo que es continuo. Ya sea tiempo o función, esto significa que los rangos en los que está definida, cuando es continua, está definida en un intervalo continuo de valores. Es decir, el tiempo o la amplitud puede estar o asumir cualquier valor dentro de un intervalo continuo de valores. ¿Que puede ser infinito? Sí, puede ser infinito, pero aquí yo lo estoy ejemplificando nada más como un intervalo finito, pero ¿que puede ser infinito? Claro que sí, ¿verdad? Pero aquí nos estamos diciendo que los valores en un rango continuo pueden ser cualesquiera de los que están aquí. Es decir, para cualquier punto donde yo haga referencia, tiene un valor. Por eso se hace la analogía, como lo comentaba su compañero, con los números reales. Los números reales pueden ser cualesquiera, o sea, no hay huecos, ¿verdad? Pueden ser finitos o infinitos, es otra cosa. Pero un rango continuo de valores, un intervalo continuo de valores, me permite asociar cualquier parámetro, sea tiempo o amplitud o función, con esos valores continuos. Es decir, una función continua en tiempo, pues estará definida dentro de un rango continuo de valores de tiempo. Una función continua en amplitud, pues podrá asumir cualquier valor dentro de un rango continuo. Mientras que el caso discreto nos limita a un conjunto de valores específicos, ¿sí? Es decir, yo puedo tener para un rango también, que puede ser infinito o finito, como en este caso que estoy ejemplificando, un grupo de valores que solamente son los que existen o que están definidos. No necesariamente números enteros, pueden ser valores reales, ¿verdad? Pero valores específicos, un conjunto, ¿verdad?, de valores específicos. Para el caso discreto, que puede asumir el tiempo o la amplitud de la función definida en el tiempo. Es decir, estos son los elementos o las formas o opciones que tenemos para definir tanto al tiempo como a la amplitud de una función, de manera continua o de manera discreta. Bien, pues aquí tenemos los dos primeros casos donde estamos asumiendo que la variable de tiempo es continua, es decir, estas dos funciones, ambas, son continuas en tiempo. ¿Qué significa que sean continuas en tiempo? Que para cualquier valor en el intervalo entre T1 y T2, repito, aquí pongo un rango finito, puede ser un rango infinito, ¿verdad? Simplemente estamos acotando de T1 a T2. Para cualquier valor entre estos dos valores, T minúscula 1 y T minúscula 2, la función tiene un valor. ¿Sí? Un valor. El tiempo que a ustedes se les ocurra aquí tiene asociado un valor. No nos limitamos aquí a ver cómo se comporta la función en el dominio de la variable dependiente. Aquí, simple y sencillamente, nos estamos diciendo que la función es continua en tiempo. ¿Por qué? Porque está definida en un rango continuo de valores de tiempo. Y ojo, para aquellos que me puedan decir, es que aquí hay discontinuidades, profesor. Sí, sí las hay.
Pero yo no estoy diciendo que sea una función continua. No. La definición es muy precisa. Es continua en tiempo. Es decir, para la variable independiente la función es continua. Para la variable dependiente, esto es la amplitud, no lo es, efectivamente. Pero para una función que yo defino como continua en tiempo, me estoy refiriendo a aquella función en la cual para este intervalo de valores de tiempo la función tiene un valor. Y esto aquí debería estar representado, no se ve muy claro, por unos huecos, ¿verdad? Esto es un hueco, este también y ese también. ¿Por qué? Pues porque esto significa que para el valor específico de tiempo aquí, la función vale el que está acá, donde no está el hueco. Para este tiempo específico, la función vale esto. Para este tiempo en específico, la función vale esto, ¿sí? Porque si no, entonces no sería una función, ¿sí? Entonces, sería una relación, que no es lo mismo. Y se lo digo porque para los puristas matemáticos, en alguna ocasión, en algún curso que iba a profesores, me dijeron, no, es que un profesor de matemáticas me dijo, no, es que esto no es una función continua. Y yo le dije, sí, efectivamente, esta no es una función continua. Yo estoy diciendo que esta es una función continua en tiempo. ¿O cómo le llamamos? Función que existe en un intervalo continuo de valores de tiempo. Bueno, pues le ponemos así, aunque sea más largo, ¿no? No, yo estoy siendo bien concreto. Y lo mismo sucede con la función analógica. La función analógica también está definida para un rango continuo de valores de tiempo. Es decir, para cualquier valor de tiempo entre t subíndice 1 y t minúscula subíndice 2, la función existe, tiene un valor. ¿Cierto? Para cualquier valor de tiempo, la función analógica también tiene un valor. ¿Pero qué las hace diferentes? Bueno, como lo acabamos de comentar, es una combinación. Aquí hablamos en los dos casos de funciones cuyo comportamiento o definición es continuo en tiempo, pero en el dominio de la función tienen diferencias. La función analógica puede asumir cualquier valor dentro de un rango continuo de valores de amplitud o en el dominio de la función, como le quieran llamar. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense cómo en un tiempo asume cualquier valor que está contenido dentro del intervalo continuo de valores en el dominio de la función. Es decir, como bien lo comentó su compañero, y ahora sí que le da crédito a su profesor, una función analógica es una función continua en tiempo y continua en amplitud, es decir, está definida dentro de un rango continuo de valores de tiempo y puede asumir cualquier valor en un rango continuo de valores de amplitud. ¿Cierto? Una función analógica siempre es continua en tiempo. Es parte de su definición. Pero una función continua en tiempo no siempre es analógica. ¿Qué lo hace diferente? Que en vez de ser continua en amplitud, sea discreta en tiempo, es decir, que solamente pueda asumir un conjunto de valores específicos de amplitud, ¿cierto? Que aquí estoy marcando como nuestros valores de A mayúscula. Subíndice 1, A mayúscula, subíndice 2, hasta A mayúscula, subíndice 7, ¿sí? Y eso es lo que diferencia a una función que solamente es continua en tiempo sin ser analógica, ¿sí? Que su comportamiento de cómo función en el dominio de la función, en el dominio de la variable dependiente, sea discreto, ¿cierto? En otras palabras, una función analógica es continua en tiempo, continua en amplitud, pero una función que solamente es continua en tiempo, de alguna manera es continua en tiempo y discreta en amplitud. Aquí yo les puse 7 niveles
de amplitud válidos. Les pude haber puesto 100, les pude haber puesto 1000, y al ser una cantidad o un valor, un conjunto de valores específicos, ¿verdad?, de amplitud, sigue siendo una función solo continua en tiempo. O bien les pude haber puesto, ¿qué? 2 niveles de amplitud. Uno que me marque los ceros y otro que me marque los unos. Y seguiría siendo una función continua en tiempo, de acuerdo a la definición. Ese es el caso de las señales binarias, las de los ceros y unos, ¿sí? Las secuencias de pulso, que representan la información digital, la representan, pero no es la definición, no es la señal digital, ¿sí? Es decir, la señal binaria, así se le debe de llamar, es continua en tiempo. ¿Por qué? Porque existe para cualquier valor de tiempo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿También se le puede decir señal cuantizada? No, la señal cuantizada es otra. Ok. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, pues si no hay preguntas, ya recuerden que para evitar así que aunque ustedes pueden interrumpir en el momento que tengan alguna duda, no hay problema, pero para evitar así que me contesten, no hay dudas, pues el hecho de que se queden callados ya es para mí la indicación de que no tienen dudas. ¿Ok? Bien. Ahora vamos al otro caso, donde la variable independiente del tiempo es discreta. ¿Qué significa que sea discreta en tiempo? Pues que solamente existe o está definida para un conjunto de valores específicos, es decir, de tiempo. Un conjunto de valores específicos de tiempo. Es decir, no existe para un rango continuo de valores. No está definida para un rango continuo de valores. Solamente en tiempos, que estoy marcando aquí con T mayúscula, subíndice -1, T mayúscula, subíndice 0, T mayúscula, subíndice 1, etcétera, etcétera. ¿Sí? En estos tiempos, la función tiene un valor. ¿Sí? Y eso lo hace una función discreta en tiempo, que está definida exclusivamente para un conjunto de valores específicos de tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí les quiero comentar, esto no es un error de gráfica, lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienen que ser valores uniformemente espaciados. ¿Sí? Pueden ser simplemente valores específicos de tiempo para los cuales la función existe o está definida. No me dice que tengan que ser a distancias o a tiempos uniformes, ¿verdad? Pueden haber saltos, claro que sí, y esto no deja de ser una función discreta en tiempo. ¿Ok? Entonces, una función discreta en tiempo, ¿cuánto valdría aquí donde estoy poniendo el cursor? ¿Alguien que me conteste? ¿Cuánto vale esa función discreta ahí donde tengo el cursor? Es que no se ve el cursor. No se ve el cursor. ¿No ven el cursor? Ahora sí. Es que si se desaparece. Bueno, ahí. ¿Sería T3.5? No. Es que creo que cuando lo deja fijo desaparece, profesor. Ajá, A ver, desaparece. lo voy a mover entonces. ¿Cuánto vale aquí? T3,5. ¿Cuánto vale la función discreta en tiempo aquí? 0. Error, compañero. No está No tiene valor. No tiene valor.
no está definida, no existe. Ah, ok. Ojo, porque si valiera 0, pues esto sería una función continua en tiempo, ¿no? Aguas con esas trampas. Si decimos que vale 0 es porque estamos considerando que tiene un valor, y no, aquí no tiene valor, no existe. No me pregunten eso, así de simple, ¿ok? Bien. Lo mismo sucede con la función digital. La función digital es una función que existe o está definida para un conjunto discreto, un conjunto de valores específicos de tiempo. Es decir, es una función discreta en tiempo, pero a diferencia de una función que solo es discreta en tiempo, también es discreta en amplitud. Es decir, solamente puede asumir un conjunto de valores específicos de amplitud. Ningún otro valor es permitido. O en una definición simple y sencilla, es discreta en tiempo y discreta en amplitud. Eso es lo que es una función digital. Ahora bien, una función digital siempre será una función discreta en tiempo. ¿Cierto? Pero una función discreta en tiempo no necesariamente es digital. ¿Cuál sería el caso? El caso de que existiese o esté definida en un conjunto de tiempos específicos, pero que pueda asumir cualquier valor dentro de un rango continuo de valores de amplitud, ¿sí? Un intervalo continuo de valores de amplitud. Aunque intervalo se utiliza más bien para el tiempo, sería un rango continuo de valores de amplitud. O bien, una función que solamente es ser discreta en tiempo sin ser digital es aquella que es discreta en tiempo y continua en amplitud. ¿Cierto? Por eso hay que tener cuidado, una función digital siempre es una función discreta en tiempo, es parte de su definición, pero una función que solamente es discreta en tiempo no es discreta en amplitud como lo es la función digital. Y este es el objetivo de nuestro curso, el trabajar con este tipo de funciones que representan señales o sistemas, ¿sí? Y como decía su compañero, son impulsos. No, realmente en el caso digital, estos no son impulsos. Estos son rayitas que proponen para referenciar el valor que puede asumir una función digital en un tiempo específico. Pero podríamos prescindir de estas rayas, podríamos prescindir de estas líneas, porque realmente el concepto de una función digital, y eso se lo añado a lo que su profesor anterior le definió adecuadamente, esta es la función digital, jóvenes, no la señal binaria, esta es la función digital. Perdón que les rompa el corazón, yo sé que pueden afectarse, inclusive tener alguna secuela, pero esta es la función digital. Qué bien, como se lo comentó su profesor, es una función que es discreta en tiempo y discreta en amplitud. ¿Ok? Así se representa. Con estos impulsos que regularmente los sistemas no los dan para referenciarlos, pero que los podríamos suprimir. ¿Y qué nos quedaría si quitamos estas barritas? Nos quedarían estos puntos, ¿no? Nada más los puntos. Bueno, pues esa es una función digital. Puntos que me asocian un tiempo específico con una amplitud específica. ¿Sí? Eso es lo que me representa una función digital. En otras palabras, una función digital es un par ordenado que me asocia un tiempo específico con una amplitud específica. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, gráficamente,
una función digital, ¿verdad? Es una serie de puntos. No de impulsos, ojo, estos no son impulsos. Cuando veamos algo de representación, vamos a hablar que estos son muestras. Pero realmente, pues quitando las barritas, que es la forma en que se utilizan en MATLAB y en todo eso, pero realmente son puntos, son estos puntos. Son puntos que me representan pares ordenados, que asocian un tiempo específico, dado que la función digital es discreta en tiempo, con amplitudes específicas, dado que la función digital es discreta en amplitud. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Pues aquí ya me avisaron que ya se va a acabar esta sesión, así que, ¿les parece si nos cambiamos a la segunda sesión? ¿Ok? Entonces, tornamos esta y inmediatamente los recibo en la otra. Sí, profe. ¿Ok? Ok, profe. Tiene su micrófono apagado, prof. Perdón. Ya estamos, entonces. Bien. Ahora sí me escuchan, entonces. Este es con el tipo de funciones que vamos a trabajar. Tantos sistemas, esas funciones nos van a representar tantos sistemas. Ah, caray, ya entró uno más. Ah, no, es que esa es la presentación. Ok. Entonces, ¿dónde estoy? Acá. Ok. Este es el tipo de funciones con las que vamos a trabajar en este curso. Funciones que me pueden representar tanto señales digitales como procesos que solamente se van a hacer en un tiempo específico con un resultado específico. ¿A qué? Bueno, antes de hablar de otra cosa, vamos a decir, bueno, y entonces, ¿por qué carambas siempre nos han dicho que esta es la función, una señal digital? Bueno, porque estos puntos, estos pares ordenados, si los quisiéramos manejar con una señal eléctrica, tendrían que ser puntos que van a existir en un tiempo preciso y que van a tener un valor específico. ¿Sí? Eso es lo que me representa la forma digital. En un tiempo específico, una amplitud específica. Entonces, vamos a suponer que pudieran construir una función o una señal, en este caso ya hablando concretamente de una señal digital. ¿Sí? En un tiempo específico con una amplitud específica. ¿Cómo la podrían procesar? ¿Cómo la identificaría el sistema? Si nada más existe en un instante
y además tiene un valor en ese instante que yo tengo que identificar. ¿Eléctricamente eso es posible? Pues claro que no. Ustedes saben que hay un principio que dice que una carga eléctrica, una partícula, ¿verdad?, energética, yo puedo conocer su posición y puedo conocer su carga, pero no ambas cosas simultáneamente. ¿Cierto? Sí. ¿Verdad? Bueno. Y eso inclusive incluyendo la teoría cuántica y todo eso, ¿cierto? Bien. Entonces, si yo pudiera generar una señal que existe en un tiempo específico y que asume una amplitud específica, o puedo conocerla, puedo identificarla, pero no conocer su carga, o conocer su carga, pero no saber en qué tiempo aplicó. Entonces, físicamente, eléctricamente, hasta el momento, no quiero decir que así sea siempre, pues no es factible hacerlo con los métodos disponibles en la actualidad. Sin embargo, ¿cómo podría yo entonces generar señales digitales, no como tal, sino con una representación eléctrica válida? Pues con una señal continua en tiempo. Pero para eso necesito asignarle a estas amplitudes, ¿sí?, a estas amplitudes, un código binario que va a ser el que voy a utilizar para representarlas en forma eléctrica con una señal que sea continua en tiempo. Porque al ser continua en tiempo, yo la puedo identificar dentro de cada intervalo qué valor está asumiendo, ¿cierto? Entonces, al asignarle a cada uno de los niveles de amplitud válidos, ¿verdad?, al conjunto discreto de valores válidos de amplitud, ¿sí?, porque esta función al ser digital es discreta en amplitud, le asigno a cada uno de estos niveles un código. Y entonces yo puedo representar a estos puntos de una manera secuencial, donde el tiempo en donde existe, ¿verdad?, yo puedo identificarlo y una vez identificarlo, sincronizar la información, obviamente con técnicas más elaboradas, pero aquí es una forma muy elemental, en donde aquí estoy asociando para el tiempo t0, ¿verdad?, estoy asociándolo con una amplitud A0 que tiene este código, 0, 0, 1. Con esta sincronización yo dispongo de entre T mayúscula 0 hasta T mayúscula 1 para introducir los dígitos binarios que me representan a la amplitud asociada con este tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y esto lo puedo procesar, lo puedo recibir, si es un sistema de comunicación, ¿verdad?, en los tiempos que yo necesito. Aquí ya estoy asociando a A0, cuyo código es 001, con estos 3 dígitos binarios, ¿verdad?, en el tiempo entre T0, que es el inicial, y T1. Obviamente, como yo les comentaba, sincronizando la información, yo puedo en cualquier instante de estos conocerla. ¿Por qué? Porque es una función continua en tiempo. Lo identifico por convenio, yo ya sé a qué distancia en el tiempo, bueno, no a qué distancia, sino en qué tiempo están indicados los 3 dígitos, porque eso ya está entendido por parte del identificador, y dónde empieza el siguiente periodo hasta T subíndice 1. Y en T subíndice 1, nuevamente la operación se repite, y entre T subíndice 1 y T subíndice 2, yo codifico, ¿verdad?, los dígitos binarios correspondientes a A1, que en este caso son 0, 1, 0. Hasta el tiempo T subíndice 2, donde ya debe de agregarse el valor
correspondiente al código de A3, en este caso 100, ¿verdad? Hasta t sub índice 3, y eso lo mismo se repite después de t sub índice 3, los dígitos binarios correspondientes a sub índice 4, y con esto yo voy construyendo, estoy transmitiendo, estoy procesando, estoy identificando los puntos que representan a la función o a la señal digital, ¿sí? Pero esta es la función digital, jóvenes. Y no están mal los que digan, no, pues es que esta es es la forma en que representamos la forma digital, pero no son los ceros y uno, es una forma de representarlo que se establece a través de darles un código a cada uno de los valores de amplitud específicos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Bien. ya queda más claro. Ya queda más claro, no juzguen a la gente. Finalmente así es, pero eso es lo que debemos de entender desde el punto de vista que no es inambiguo, que no es manejo. ¿Por qué? Porque se utilizan señales binarias, porque son funciones eléctricas. Pero cuando surja otra tecnología o que se pueda establecer otra tecnología que permita manejar estos puntos así, bueno, pues los mismos datos son lo que tienen ustedes. Por eso son las computadoras digitales. ¿Sí? Ustedes que nacieron ya en una era digital. ¿Ok? Así que no se juzgue por estas condiciones, ¿no? Pero yo creo que es un asunto muy importante entender de qué tratamos. Tratamos de pares ordenados que van a ser procesados, que van a ser transmitidos, que van a ser manipulados en forma digital. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces, aquí yo les indicaré algo, sobre todo pues ustedes que son una generación digital, que creen que las funciones analógicas o los sistemas analógicos no funcionan o no operan. Yo les preguntaría, si tuviese o les mostrase dos sistemas que hicieran el mismo tipo de proceso, con la diferencia de que uno fuera analógico y el otro digital, ¿cuál elegirían ustedes? ¿Alguien que se manifieste? Podría ser en digital por las ventajas que nos ofrece. ¿Qué ventajas les ofrece? Pues una de ellas que podemos transmitir voz, video y datos en un solo canal. O bueno, una sola sistema o señal, no sé cómo decirlo. Bueno, si se refiere a voz y datos, inclusive a lo mejor hasta, bueno, no, información no, pero voz y datos, ya desde los sistemas analógicos, desde la televisión analógica se manejan. Yo elegiría el digital, prof, porque es mucho más preciso y la información pues se podría almacenar de una manera más eficiente que en un sistema análogo, ¿no? Podría ser, pues podría, pero hay sistemas analógicos que pueden almacenar mucho más información. De hecho, yo le digo una cosa, una señal analógica tiene más información que una señal digital. Por si no lo sabía. Pero necesitaríamos más capacidad de almacenamiento, ¿no? Podría ser, pero aún así, pues acuérdense, llegaron en los sistemas analógicos hasta la grabación de video en 8, ¿cómo se llamaban? En 8 milímetros, algo así. Ya no se siguió investigando de eso, pero pues, ¿a qué le llama usted eficiente? Porque yo le voy a decir una cosa.
y que acabamos de definir. Una función analógica es continua en tiempo y continua en amplitud. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Usted cree que haya algo más preciso que lo que es continuo en tiempo y continuo en amplitud? No, claro que no. Claro que no. Claro que no. Nuestro mundo, ¿cómo es? ¿Es analógico o es digital? Nuestro universo. Analógico. Analógico. Es analógico. De hecho, la señal digital a veces pierde mucha información de la señal original, ¿no? Y le entra ruido porque como es una aproximación, no es exactamente lo que se escucha, bueno, asumiendo que es como... Bueno, todavía más, ¿eh? Todavía más a lo que usted comenta. A ver, y ahí vamos a entrar en este terreno. La conversión analógica digital. La conversión analógica digital. ¿Cómo se realiza? Nuestro universo es analógico. Nuestros sensores, ¿cómo le llaman? Ay, ahorita se me fue el nombre. ¿Emisores? No, el nombre de los elementos transductor, ya me acordé. Le iba a decir que transduce, pues es un transductor. Los transductores, ¿se han oído hablar de ellos? De hecho, todos tenemos transductores. Son los elementos que se utilizan para, de una manifestación física, convertirlo en una señal eléctrica. ¿Qué es un transductor? Un micrófono, una bocina, todo lo que hace que se convierta la presión de la voz, la humedad, la temperatura, se convierta en una señal eléctrica, porque no son señales eléctricas, ¿estamos de acuerdo? Bueno, nuestros transductores, ¿verdad?, nos dan una información. Esa información la convertimos en información digital, es decir, nuestra señal de origen es una señal analógica, ¿cierto? Sí. El proceso de digitalización, ¿qué comprende? ¿Cómo hago una conversión analógica digital? Haciendo un muestreo. Primero hago un muestreo, es decir, convierto una función analógica ¿en qué? En muestras. Indiscreta. En una función discreta en tiempo a través de sus muestras, ¿cierto? Sí. Entonces, esa función analógica se convierte en una función discreta en tiempo, no digital. Es una función discreta en tiempo. ¿Por qué? Porque esas muestras asumen cualquier valor dentro de los valores válidos de la función analógica, ¿cierto? Entonces, fíjense, ese es el ejemplo más claro de lo que es una función que es discreta en tiempo sin ser analógica. El proceso de muestreo me genera una función discreta en tiempo. Bien, ¿cómo la convierto en digital? ¿Cuantizándola? Cuantizándola. La cuantización o cuantificación, como lo dicen los españoles, ¿verdad?, me hace o me convierte esos valores que pueden ser cualesquiera en valores específicos. Es decir, ¿qué es el proceso de cuantización? Es un proceso de redondeo, ¿no? De ajuste, ¿cierto? Okay. Ajusto los valores que obtuve de la muestra, ¿sí? Los ajusto a los valores permitidos, ¿sí? A los niveles de cuantización. Bueno, en el proceso de muestreo, ¿qué pasa con los valores que no muestre? Es decir, los valores de la función analógica que no pasaron en los tiempos de muestreo. ¿Se genera ruido con esos valores? No. ¿Qué pasa con los valores que yo no obtuve muestra? Se pierden. Tan simple como eso, se pierden.
Se pierden. Caput. Ya no los volveré a ver. Bueno, pues resulta que con la cuantización, los pocos valores que yo obtuve, bueno, pocos si cumplo, siempre cumpliendo con el teorema de Nyquist, ¿verdad? Del proceso de muestreo. Los valores que yo obtuve en el proceso de cuantización también los modifico. ¿Por qué? Pues porque los tengo que ajustar a los valores permitidos de amplitud. Es decir, lo poco que tuve yo del muestreo, lo perdí en el proceso de cuantización. ¿Por qué? Porque los ajusté a los valores permitidos. Es decir, pierdo información por muestreo, pierdo información por cuantización. Oiga, pues es puro perder, ¿no? Sí. Ajá. ¿Verdad? Y mi representación de mi universo, de mi manifestación física, el sistema, la función analógica, pues ahí quedó en el olvido, porque pues lo que tengo es un remedo, llamémoslo así, de la información original. Entonces, en cuanto a precisión, no almacenaje, olvídense del almacenaje. Hay mucha información que no se almacena. ¿Sí? En cuanto a precisión, una función analógica es la base comparado con la función digital. Pero entonces, ¿por qué los sistemas digitales tienen tanto desarrollo? No es de gratis. Bueno, rápidamente, imagínense que esta función analógica es una señal en un sistema que transmite información. Vamos a pensar radio o televisión, lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Imagínense que esta información que está aquí en la gráfica es la original. Pero en un sistema analógico, el receptor analógico lo que va a detectar va a ser lo que voy a mover con el cursor. Hasta aquí todo va bien y de repente, ¡pac!, aquí se brinca y llega por acá. O sea, la información original es la que está aquí, pero la información que llega al receptor describe este comportamiento. ¿Qué va a pasar en el receptor? Se pierde la información generando el ruido, ¿no? No necesariamente, bueno, no generando el ruido no se genera. El ruido es una señal externa que se añade a la señal de información. Vamos a pensar que esa modificación fue por una señal de ruido, pero el ruido no se genera, ¿ok? Abusados con eso. El ruido es una señal externa a la información original. Pero vamos a pensar que una señal de ruido hizo que esto se cambiara. ¡Prac! ¿Qué va a pasar en el receptor? Nada. ¿Por qué? Porque el receptor dice, pues, ¿está en el tiempo válido? Sí. ¿Está en la amplitud válida? Sí. Bueno, pues está bien. Obviamente, el receptor, en este caso pensemos en un receptor humano, se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque se va a distorsionar, va a cambiar la imagen, va a ver si es audio, va a oír un ruido añadido, etcétera. ¿Cierto? Pero no va a pasar nada. No se puede. ¿Por qué? Porque no se puede hacer nada. Una cosa que tiene un número infinito de valores, para un número infinito de valores en el tiempo, tiene un número infinito de valores que puede asumir, como es el caso analógico, pues no se puede hacer nada. En cambio, la información digital que tiene, pensemos que esto se transmite, ¿sí? Y ahora pensemos que lo que llega a un receptor digital es una información en este tiempo. ¿Qué va a hacer el receptor digital en este tiempo que estoy indicando? Nada, porque va a decir, no, pues no está ni en T2 ni en T3, pues quizá ha de ser para otra persona. Ese es el principio de la multicanalización por división de tiempo.
Simplemente no le va a hacer caso. Pero vamos a pensar que llega en un tiempo válido, pero no asume una amplitud válida. ¿Qué va a hacer el receptor digital? Tratar de aproximarlo como Pues entre los dos simplemente valores. va a marcar un error, va a detectar un error, ¿cierto? Y puede hacer dos cosas. Una, pedirle que me lo retransmita. ¿Sabes qué? Esta información que me llegó incorrecta. Estoy detectando un error. ¿Por qué? Pues porque no es ni la amplitud A3 ni la amplitud A4. Es un valor intermedio, así que yo no puedo hacer o contar con esa información. Es decir, ocurrió un error. Retransmítemelo, sería una alternativa. Y la otra, con un código de detección y corrección de errores, podría aproximarlo al valor más probable, ya sea A3 o A4, y seguir con la información. Claro, esos protocolos, ahora están de moda que se manejan, ya cualquiera habla de protocolos, los protocolos de comunicación pueden trabajar de esa forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué deducen de eso, compañeros? Que un sistema analógico, pues es más preciso. ¿Sí o no? Sí. 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 Pero un sistema digital es que Es una aproximación de nuestro sistema analógico, sí, ¿no? pero ¿qué ventajas tiene? Las Puede verdaderas controlar ventajas. los errores, ¿no? Tiene una forma de censar la información, cosa que no tienen los sistemas analógicos. Los sistemas analógicos, lo más que pueden, en otras palabras, hagan de cuenta, la filosofía de trabajo de un sistema analógico, hablemos de comunicación o de proceso, es yo voy a cuidar la información, de que no se afecte por ruido ni por distorsión, que son los elementos que pueden hacer cambiar la información, ¿sí? Bajo ese contexto yo voy a proteger esta información. Mientras que en un sistema digital, no me preocupo por protegerla. ¿Por qué? Porque tengo elementos para censarla, ¿sí? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar? La inexactitud sí, llamémosle así. Es un sistema analógico, es más exacto que un sistema digital. Oiga, pero es que la 4K y no sé qué. Sí. En la actualidad y en los elementos futuros, siempre se tratará de hacer que un sistema digital se aproxime a una forma analógica. ¿Cómo lo lograrían? ¿Cómo harían que se perdiera menos información por muestreo o por Pues justamente aumentando la frecuencia de muestreo, ¿no? podemos aumentar la frecuencia de muestreo, exactamente. Aumentamos la frecuencia de muestreo, ¿verdad? Porque el teorema de Nyquist nos dice la mínima frecuencia de muestreo, pero no tiene límites, puede ser la que yo quiera. Aumento la frecuencia de muestreo, obtengo más muestras, Eso me reduce el tiempo entre muestras, ojo. Pero eso es en cuanto ¿cómo se llama? Al muestreo. Y en cuanto a la cuantización, Aumentando los niveles de cuantización, ¿no? haciendo más denso, ¿verdad? Los niveles de cuantización, es decir, aumentando el número de niveles de cuantización. ¿Sí? Exacto. Pero fíjense que para usar este tipo de tecnología de señales binarias, si ustedes aumentan los niveles de cuantización, también tienen que aumentar, ¿qué? El número de dígitos binarios. Porque aquí estoy yo representando 8 niveles de cuantización. Y eso me permite manejar 3 dígitos binarios. Tendrían que ser más niveles, ¿no? ¿Mandé? Tendrían que ser mucho más niveles de cuantización. No, o sea, estamos hablando de pretender aumentar el número de niveles de cuantización y por lo tanto eso implica que voy a requerir, ¿qué? Más dígitos para representarlos, ¿no?
¿Sí o no? Sí. Sí. Por ejemplo, Sí, claro. para 256 niveles, ¿cuántos dígitos binarios requiero? Bueno, 8. 8, ¿verdad? 8. O sea, ya no voy a usar 3 nada más. Voy a usar 8. Y estoy hablando de 256, ¿cierto? Bueno, pues fíjense, reducen el tiempo entre muestras y aumentan el número de dígitos binarios. ¿Se acuerdan cómo trabaja esto? Si yo reduzco el tiempo entre muestras, obviamente reduzco el tiempo entre estos términos, ¿sí? Y si aumento el número de dígitos binarios, lo que va a pasar es que el tiempo de duración de un dígito binario va a ser más pequeño en tiempo. ¿Y qué pasa cuando una señal binaria aleatoria, ¿verdad?, reduce sus tiempos de los dígitos binarios? Eso ya lo deben de saber, ya lo debieron de haber visto. ¿Qué pasa con el ancho de banda? Se aumenta. Se aumenta. ¿Por qué? Porque están referenciados de manera inversa. Es decir, el tiempo de los dígitos binarios a ser más pequeños obliga a utilizar anchos de banda más grandes. En eso están basados los sistemas de banda ancha, en aproximarse. Pero también tienen un límite. ¿Por qué? Pues porque los elementos electrónicos tienen también un ancho de banda funcional, porque también tienes, y ahorita tecnológicamente se tiene un límite. Podrá aumentarse, pero llegaremos al punto en donde tendremos un número infinito de muestras y un número infinito de sistemas, perdón, de niveles de cuantización, que haga lo mismo una función analógica que una digital. Creo que no. Pero sí nos vamos a aproximar. Y también el punto del procesamiento digital, yo les puedo decir que eso es precisamente lo que hace también el procesamiento digital, lo hace desde los años 80, en lo que son el procesamiento de voz y el procesamiento de imágenes, que los pueden modificar. No solamente transmitir, ahorita hablamos de transmisión nada más, de transmisión de este tipo de señales binarias, que al ser más pequeños los pulsos o no pulsos de la señal binaria, se requieren de más ancho de banda, ¿sí? Y eso implica también, repito, una tecnología que pueda avanzar a todo ese nivel. Que pueda lograrse, sí, pero llegar a ser un número infinito de muestras con un número infinito de amplitudes, eso es no imposible, poco probable, sí. Pero al final de cuentas, repito, para un sistema analógico se tiene mayor información, mayor exactitud, porque tiene más información. Si hablan de cómo almacenarla, sí, bueno, pues adelante. En eso no, pero no solamente se almacena la información, también se transmite, se lleva, se procesa. Y eso lo hace de manera más eficiente un sistema digital. ¿Por qué? Porque tiene elementos para censar la información, información que en cualquier sistema real es aleatoria. ¿Ok? Entonces, jóvenes, a esto es lo que nos vamos a enfrentar. A pares ordenados, a funciones digitales. Esta es la función digital. Estas son las señales y sistemas digitales. Esta es la representación de ese tipo de señales o de sistemas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. No, profe. Entonces, el siguiente punto es ver o empezar a ver algo que ustedes no están habituados a manejar. Representaciones discretas. Y por eso vamos a ver, ¿verdad?, cómo en la siguiente sesión, que por cierto, de una vez les aviso, como el otro grupo, yo tengo clase los lunes y no voy a tener, por si no se han dado cuenta,
El próximo 7 de febrero es un día feriado, la conmemoración de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, porque también nosotros nos llamamos Estados Unidos, es nuestro nombre oficial, y que amablemente los senadores movieron a que sea el primer lunes de febrero. No voy a tener sesión con ellos. Pero como a mí me gusta llevar a los grupos, creo que se los comenté en la sesión anterior, al mismo nivel, o sea, al mismo ritmo, como yo voy a tener clases con ellos hasta el martes, pues para no perder esa igualdad o esa sincronía con el grupo de ustedes, pues mañana no vamos a tener sesión. Yo sé que eso los contraría mucho, ¿verdad? Pero son de las cuestiones excepcionales que tenemos. En este caso, no se preocupen, vamos a manejar el tiempo y lo vamos a establecer. Entonces, les informo que mañana no tenemos sesión y la vamos a tener hasta el próximo martes. Pero para el próximo martes, así como les pedí la sesión anterior que investigaran algunas cosas que vamos a tratar, precisamente en la sesión del próximo martes 8, vamos a ver las formas de representación de las funciones discretas en tiempo. ¿Sí? ¿Ustedes cuáles conocen para los sistemas analógicos? Pues nada más las funciones, porque yo les preguntaría una función aleatoria continua en tiempo, ¿cómo la representan? Pues no hay una forma de representarlas en tiempo. Las pueden representar en forma estadística, con un comportamiento estadístico, pero no en el tiempo. Por eso es que ustedes no han manejado más que una forma de representación, las funciones determinísticas, para poder ser objetivos. Pero en el caso de los sistemas discretos en tiempo, hay al menos, de manera así concreta, 5 formas de representación que quiero que por favor se pongan a investigar, además de que se pongan a trabajar sobre transformada Z, aquellos que vieron transformada Z, repasar sus notas, sus libros, lo que tengan, y aquellos que no lo vieron, bueno, pues al menos agarren un libro de variable compleja y empiecen a ver de qué se trata. Aquí lo vamos a ver, yo calculo que en un par de semanas vamos a empezar a ver transformada Z de manera breve, precisa, concisa para lo que nosotros requerimos, y para eso pues requiero yo que se pongan a leer un poquito de eso. Repito, la hayan visto o no la hayan visto. Entonces, por lo pronto, para los puntos que vamos a ver en la siguiente sesión, repito, son 5 formas de representación de las funciones discretas en tiempo. Tomen nota, por favor. Forma secuencial. Forma tabulada o tabulación, como gusten. Secuencial, tabulación. Forma funcional o cerrada, también así viene, en algunos casos la identifican. Forma recursiva y forma general. Repito, son 5 formas. Forma secuencial, forma tabulación, forma funcional o cerrada, forma recursiva y forma general. ¿Entendido? Perdón, profe, es de representación de señal de funciones analógicas, ¿verdad? No, de funciones discretas en tiempo. Ah, perdón. ¿Qué dije? Analógicas, no, les dije que las funciones analógicas nada más hay una forma que las representen, y eso las formas determinísticas. No, estoy hablando de las formas de representación de funciones discretas en tiempo. ¿Y por qué discretas en tiempo? Pues porque las funciones digitales, antes de ser digitales, ¿son qué? Discretas en tiempo, ¿no? Sí. Sí, profe, ok. Entonces, son las formas de representación de las funciones discretas en tiempo. Funcional, tabulación, funcional o cerrada, recursiva y general.
¿Ok? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profesor. Ok. Si todo está bien, pues damos por terminada la sesión. Nos vemos el próximo martes. Aprovechen el tiempo y que estén ustedes bien y sus seres queridos también. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Igualmente. Gracias a ustedes. Hasta luego.